Hoy les hablaré de las palabras que decimos habitualmente y que nos afectan sin darnos cuenta de nuestro comportamiento. Ofreceré un cambio de paradigma mental que profundizará el entrenamiento que vengo sugiriendo para desarrollar la espiritualidad cotidiana, sencilla y práctica. Todos sabemos que las palabras tienen poder. No solo describen la realidad, sino que también la crean, porque a través de ellas construimos nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Las palabras que utilizamos, tanto sean positivas como negativas, influyen en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, evocan emociones. Sabemos que una palabra amable nos gratifica, en cambio, una palabra hiriente nos puede lastimar. Lo mismo sucede cuando nos describimos. Las creencias que tenemos acerca de nuestras capacidades y habilidades influyen directamente en nuestra autoestima. Pueden motivarnos o desmotivarnos. Masaru Emoto fue un científico japonés que investigó el comportamiento del agua expuesta a palabras, música o pensamientos. Su experimento consistía en congelar gotas de agua y luego las examinaba en un microscopio, comprobando que se formaban hermosos y complejos patrones similares a los mandalas que tanto conocemos si las palabras, la música o los pensamientos eran positivos, como por ejemplo gracias, amor, belleza, perdón. Por el contrario, los cristales se deformaban y distorsionaban ante sonidos desagradables, pensamientos y emociones negativas, como podría ser odio, celos, rencor. Es decir, que Emoto descubrió y comprobó que los pensamientos y emociones modifican la estructura molecular del agua. Ahora bien, nosotros tenemos casi un 70% de agua en nuestro cuerpo y además bebemos agua, que es en realidad lo que necesitamos para hidratarnos. O sea, que el descubrimiento de Emoto fue muy importante para comprender que el agua es capaz de absorber y almacenar información positiva o negativa y que las palabras importan y mucho porque nos afectan directamente. Bien, ahora que ya sabemos esto, vamos a reflexionar sobre algunas palabras que decimos inconscientemente a diario. Por ejemplo, la palabra culpa y sus variantes. Inculpar, culpable, culpógeno, etc. ¿Qué es la culpa por definición? La culpa es un sentimiento subjetivo y emocional que surge cuando una persona percibe haber transgredido una norma moral o social o cuando atribuye a sus acciones un daño o sufrimiento a otra persona. Es una experiencia interna que puede generar sentimientos de remordimiento, vergüenza y de autocondenación. La culpa suele estar vinculada al pasado, ya que se centra en acciones ya realizadas y en las consecuencias que se derivan de ellas. Además, la culpa puede ser un sentimiento difuso y generalizado, no necesariamente ligado a un acto concreto. La culpa paraliza, se centra en la falta, condena, limita y aprisiona. Y el autocastigo puede convertirnos en nuestro propio verdugo. Muchas veces, personas que nos quieren nos hacen sentir culpables con el fin de manipularnos. Un ejemplo es lo que a veces hacen las madres diciéndoles a sus hijos todo lo que hicieron por ellos, cómo se sacrificaron
por ellos. Esto hace que sus hijos se sientan de alguna manera culpables de la desgracia o de la vida infeliz que tuvo su madre. O en una pareja, alguna de las partes culpa a la otra por sus propias frustraciones, como por ejemplo que no pudo autorrealizarse por dedicarse a la relación. También nos puede suceder en el ámbito laboral o en el círculo de amigos. Es muy común que las personas con baja estima, como hemos visto en anteriores videos, se sientan culpables por todo, por todo, aún sin haber hecho algo específico. Si hemos tenido una educación estricta y dogmática, es muy posible que de pequeños hayamos sido inculcados con sentimientos de culpa. Veamos qué dijo Carl Jung sobre la culpa. Él afirmó que fue utilizada largamente a lo largo de la historia como mecanismo de control social, utilizándola para mantener el orden y la conformidad a través de las normas y costumbres, tanto sea por el poder religioso como por el poder político. Es sabido que muchos líderes de la política han elegido a un grupo social determinado para endilgarle la culpa de su crisis económica y social. Buscar un culpable, inculpar a otros en sus propios errores, hace que la palabra culpa esté extendida en muchos ámbitos. Así que esa palabra ha estado dando vueltas en nuestra sociedad humana a lo largo de la historia. Actualmente, las redes sociales difunden determinados prototipos de personas exitosas que nos hacen ver como si no hubiéramos alcanzado esos estándares porque no nos empeñamos en lograrlo. Ese sentimiento negativo se puede manifestar en tristeza, vergüenza, ansiedad, frustración y hasta afectar nuestro cuerpo físico, como por ejemplo no poder dormir, tener tensión muscular, dolores de cabeza recurrentes, cambios en el apetito, etc. Definitivamente, la culpa nos ata al pasado, impidiéndonos vivir plenamente en el presente. Rumiar sobre errores cometidos intensifica el sufrimiento y, por supuesto, nos impide aprender de nuestras experiencias. El sentimiento de culpa se convierte así en un ciclo autodestructivo que puede llevarnos al aislamiento, a la depresión y obviamente a la baja estima. Ahora bien, ya vimos la connotación negativa que tiene la palabra culpa, por lo tanto la vamos a desterrar de nuestro vocabulario cotidiano, de nuestros pensamientos y de nuestras conversaciones. Y la reemplazaremos por la palabra responsabilidad para poder avanzar en nuestro desarrollo espiritual y así poder darle una nueva connotación y esta vez positiva. La responsabilidad, que es esta la palabra estrella, ¿no? Es un concepto más objetivo que implica la obligación de responder por las propias acciones y sus consecuencias. Es una actitud proactiva que se orienta hacia el futuro, ya que implica, obviamente, tomar medidas para reparar el daño causado o para evitar que se repitan situaciones similares. La responsabilidad se vincula a la capacidad de tomar decisiones autónomas y de asumir las consecuencias de esas decisiones. Hacernos cargo de nuestras elecciones permite dejar de señalar a otros como victimarios, simplemente porque dejamos de ser víctimas. La responsabilidad
fomenta la autonomía, la resiliencia y el bienestar psicológico. Implica, de por sí, un grado de madurez y de independencia. No es lo mismo decir soy culpable que decir soy responsable, o tú eres culpable que decir tú eres responsable. De esta manera, doy la oportunidad a la otra persona de que pueda responder por sus actos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad nos empodera, nos hace tomar conciencia de nuestras faltas y nos obliga a la acción. Cuando descubro cuál fue mi falta, lo primero que debo hacer es perdonarme. Es decir, hablamos de perdón como sinónimo de comprensión, no de justificación. ¿Qué significa esto? Que entendemos que no pudimos hacer otra cosa, no pudimos darnos una respuesta satisfactoria ante la situación que se presentó. Ese es el primer paso que debemos dar. Luego, el paso 2 sería rectificar y, si es posible, pedir perdón a la persona que hicimos daño. Comprometerse a no volverlo a hacer y resarcir el daño ocasionado. De esta manera avanzaremos aprendiendo de nuestros errores y aplicaremos esta misma manera con los demás. Cuando digo que hay que pedir perdón, significa comprender que la falta ocurrió porque no teníamos la conciencia necesaria para frenar a tiempo y reflexionar sobre lo que estábamos haciendo. Pedir perdón es comprometerse a no volverlo a hacer. Y de este modo seguir avanzando, mejorando, evolucionando hacia una mejor calidad de vida, desarrollando todo nuestro potencial espiritual paso a paso. Entonces ya no diremos culpa, sino diremos responsabilidad. En los siguientes videos nombraré otras palabras que utilizamos inconscientemente para reemplazarlas por otras más acordes con nuestro nivel de conciencia adquirido. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y toca la campanita para seguir conectados. Y si hay alguna duda o alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, hágamelo saber en los comentarios. Hasta pronto.